preciosa palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor. Padre, en este día, Señor, te doy gracias, papito lindo, por el privilegio que me das, Señor, de llevar tu palabra, Señor. En este primer servicio del año 2022, Señor, gracias, papito lindo, por el que me agradezco a nuestros apóstoles por haberme designado para esto, Señor, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Yeshua Hamashia. Padre, gracias, gracias. Y dales el descanso, Señor, que ellos se merecen, Señor, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Yeshua Hamashia. Gracias, Señor, gracias. Iglesia, pueden sentarse. Y vamos a listar la palabra en Deuteronomio 6. Bueno, en este primer día, en estos primeros días del año, queremos hacer una reflexión. La palabra no la podemos cambiar. Está escrita y tiene su efecto en cada corazón conforme el corazón se disponga. Amén. Entonces vamos a hablar, como dice nuestra pastora Olga, no nos es molesto repetir las mismas cosas, porque cada vez que repetimos la palabra, entonces se va guardando más en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Entonces eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Volver a hablar de lo mismo, pero para que se fije bien en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos honrar a nuestro Padre Celestial. Porque en estos primeros días del año tenemos que empezar dándole honra y gloria al que todo lo puede, al que todo lo hizo, al que nos da la vida, nos da la salud, nos bendice. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a, dice la esencia de la ley. Deuteronomio 6 es como el resumen de todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas, para que nos vaya siempre bien. Bueno, entonces vamos a leer. Estos son pues los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y por favor subrayemos, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, Aura, Isaura, Blanquita, Cecilia, Sandrita, la pastora, todos y cada uno de las multitudes que estamos escuchando la palabra, cuidando de poner estos mandamientos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho el Señor Dios de tus padres. El Señor quiere que nos multipliquemos, pero cuando obedecemos su palabra. ¿Para qué? Para que seamos un pueblo santo para Él. Eso es lo que Él siempre ha querido. Amén. Oye pues, nuestro Dios, Yahweh de los ejércitos, bendito sea su santo nombre, uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y seguido dice que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, la palabra del Señor debe estar siempre en nuestra boca y enseñarla a nuestros hijos para que se cumpla el mandamiento de que nosotros debemos
enseñar la palabra y debemos empezar por los que el Señor nos dio, como son nuestras descendencias, amén, nuestros hijos, nuestra descendencia, los más cercanos a nosotros, amén. Vamos a Proverbios 1:7. Y yo la voy a leer en la Biblia K2. El temor de Yahweh, bendito es su nombre, es el principio de la sabiduría, y hay buen entendimiento a todos los que la practican. Y la piedad hacia Elohim es el principio del discernimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y subrayemos, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Me llamó mucho la atención la palabra piedad. La palabra piedad en el hebreo es hesed, relación mutua que une a parientes, sentir compasión hacia alguien que merece un castigo, tener misericordia. El Señor es el primero que nos enseña sobre misericordia, porque nosotros estábamos envueltos en delitos y pecados y aún así, sin merecerlo, Él mismo vino a reconciliarnos con el Padre Celestial. Entregó su vida para que nosotros volviéramos a ser ese pueblo escogido y volviéramos a ser hijos y volviéramos a tener una relación muy estrecha con el Padre Celestial, amén. Amén. El Señor dice que el amor misericordioso de Él con su pueblo Israel, del cual Él dice que es su primogénito, a ese amor que Él tuvo por su pueblo y por nosotros hoy, porque nosotros hoy, al aceptar el sacrificio de Jesús y ser reconciliados, debemos responder a esa piedad, a ese amor misericordioso del Señor. Debemos tener una adhesión filial, ser obedientes y fieles y tener hacia Él un culto amante, ser amantes de su presencia. Amén. Vamos a Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que le temas y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh, bendito su santo nombre, que es tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? He aquí, del Señor son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Amén. Vemos aquí la grandeza del Señor. Todo Él lo hizo por Él, para Él y para Él. Y para que nosotros viéramos su grandeza en todas las cosas creadas por Él y pudiéramos alabarlo, bendecir y glorificar su santo nombre, por su sabiduría y por su poder, amén. Y porque sabemos también que todas las normas, todos los mandamientos, los estatutos que Él dejó son para nuestro provecho, para nuestro beneficio, para que podamos un día cuando Él nos lleve de esta tierra, estar nuevamente con Él, amén. El necio, el insensato en la escritura no se refiere a una persona mentalmente deficiente, sino a aquella persona que es arrogante, autosuficiente y que vive y ordena su vida como si Dios no existiera. Aquel que es su persona es su propio Dios, que hace las cosas
como él pensó, como él piensa que deben ser, porque no quiere rendirle culto a nadie ni dar, ni entregar ningún, ay, perdón, Señor, ni darle ninguna, si no se sujeta, no se quiere sujetar a nadie ni nada parecido, sino quiere él hacer como él piensa, como él cree, amén. Hacer su voluntad y solamente eso. El Señor nos dice que es importante escuchar, obedecer su palabra y nos dejó unas parábolas para que por medio de parábolas pudiéramos discernir, entender lo que está bien y lo que está mal, amén. Vamos a Mateo 7, 24. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. En la Biblia K2 dice: así que todos los que oyen estas palabras mías y actúan por ellas serán como un hombre prudente que edificó su casa sobre cimiento de roca. La lluvia cayó, los ríos crecieron y los vientos soplaron con ímpetu contra aquella casa, pero no se derrumbó porque su cimiento estaba en la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone por obra, será como un hombre estúpido que edificó su casa sobre la arena. La lluvia cayó, los ríos crecieron, el viento sopló con ímpetu contra la casa y se derrumbó, y su derrumbe fue horrendo. Y la palabra horrendo yo encontré que causa miedo y horror. Amén. El hombre, la palabra prudente en este texto en hebreo es la palabra frónimos, que significa sabio, sensato. El Señor, nuestro amado Yahshua HaMashiach, nos aclara que el hombre prudente primero oye con atención, le pone mayor importancia a la palabra, que el oír es la clave, porque también el apóstol Pablo dice que nuestra fe crece por el oír la palabra, amén. Pero que también es importante hacer la palabra, porque si se oye la palabra, pero no se pone por obra, entonces no sucede nada, amén. No obra ahí el Espíritu Santo. Vamos a Lucas 12. Lucas 12. Del 16 al 21. También nos menciona aquí otra parábola. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es
el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vemos cómo el Señor nos pone a pensar que nosotros no debemos solamente pensar en nuestra comodidad, en nuestros gustos, sino debemos tener en cuenta al prójimo. Aquí este hombre no pensó ni en el prójimo, ni en Dios, no, él solamente quería estar cómodo, gozarse la vida, pero Dios no estaba por ahí. Amén. Él no pensaba en su bienestar eterno. Las personas que viven afanadas por las cosas de esta vida, sin considerar a Dios en sus caminos, cometen una tremenda necedad. Entonces, en las dos parábolas notamos eso, amén. Quiero referirles un testimonio de algo que conocí cuando yo estaba trabajando en una oficina de abogados. Resulta que había una parejita que estaban, ya tenían cierto tiempo de casados, como unos 5 o 6 años, tenían un par de bebitas entre 3 y 5 añitos. Habían colocado un restaurante, entonces les tocaba bregar mucho porque tenían que madrugar mucho, escoger, bregar con proveedores y todas esas cosas. Entonces al Señor le pareció mejor, porque alguien lo aconsejó y él no pudo discernir, que comprara mejor un lugar en donde van las parejas por horas, que eso no, según ellos, no se bregaba tanto y era pulpito el dinero, las ganancias. Y el Señor rapidito vendió el negocio y se metió en el negocio de las residencias. ¿Qué sucedió? Empezó a hacerle infiel a su esposa, involucró a la esposa también allá para que le ayudara en el negocio. La señora se enamoró de un cliente y la cuestión terminó mal cuando se supo el asunto. Entonces el Señor decidió que iba a divorciarse, bueno, y eso hubo todo un proceso y toda la cuestión. Entonces les quitaron las niñas porque también se supo que estaban grabando los encuentros de las personas que iban a ese lugar. Entonces la cuestión terminó en cosas penales, les quitaron las niñas y bienestar familiar se quedó con las nenas. Entonces vemos cómo se cumple la palabra de que la bendición del Señor es la que no añade tristezas con ella. Y como nos decía el apóstol Fernando en días pasados en una enseñanza, cuando uno, el dominó, cuando uno lo toca, se cae. Entonces afectó a toda esa familia, avergonzó a sus padres, le quitaron sus niñas, se terminó el matrimonio y todo lo que habían pensado construir por no ser prudentes. Amén. Y vemos ahí cómo el diablo empieza a poner en las personas el deseo de adquirir mejores cosas, y el amor al dinero nos hace errar, nos impulsa a cometer los peores errores. ¿Amén? Y el diablo no se está quieto, él siempre está queriendo mostrarnos de pronto cosas agradables, de pronto cosas bonitas, pero que son principio de dolores o dolores definitivamente que no debemos nosotros estar contemplando. Amén. Primera de Timoteo 6:10 dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo primero que nosotros debemos pensar cuando vamos a solventar alguna necesidad económica en nuestras vidas es buscar primero la dirección del Padre, porque debemos pensar en la salvación de nuestras almas, no en meternos en cosas
que no deben ser, amén. Porque el Señor Jesús también nos dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que necesitemos nos serán añadidas, amén. El Señor siempre quiere hacer equipo con nosotros, entonces debemos dejarnos aconsejar por Él, porque el consejo del Padre es hermoso, es perfecto, no nos va a desviar ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso y no desea el mal para nosotros, siendo que nosotros lo habíamos ofendido a Él. Él vino a salvarnos, ofreció su vida, derramó su sangre por nosotros. ¿Cómo no confiar en Él? Pero muchas veces nosotros nos vamos por lo más fácil y no debe ser así, debemos ser prudentes. Bueno, también les quiero referir que hace mucho tiempo, recién que estábamos en la Avenida de las Américas, teníamos con mi esposo algunas dificultades económicas. Entonces una persona le ofreció un negocio bonito que para que yo lo manejara. Entonces ese negocio era una frutería en donde no se vendían ni vicios, ni cigarrillos, ni nada de esas cosas, ni cerveza, ni trago, nada de eso, solo eran jugos y café, chocolate y cositas así naturales. Bueno, entonces yo me ilusioné y yo dije, pues bueno, tengo para poder ofrendar y todo eso tan bonito, ¿no? Y no hay nada malo, pero resulta que yo dije, no, toca hablar con el apóstol, y le hablé al apóstol, le comenté y dijo, pues hija, si no te va a quitar tiempo para la iglesia, bien, pero entonces oramos, le pedimos al Señor que si venía de Dios, que lo permitiera, o que si no, cerrara las puertas. Bueno, y el Señor, que es tan lindo, precioso, y que conoce todas las cosas, entonces se presentó un problema por allá en el valle con una tía ya muy ancianita, que le querían quitar su casa. Entonces, mi hermano, que se la pasa pendiente de esas tías, dijo, hay que hablar con el esposo de Estercita, porque él sí nos puede ayudar a ese problema. Entonces tocó irnos para el valle. Y cuando ya dice que se iba a cerrar ese negocio en esa semana, nosotros resultamos en el valle, mire. Y cuando estábamos allá, entonces el dueño de la frutería llamó a mi esposo y dijo, ¿cómo le parece que se nos dañó el negocio? Y entonces dijo, ¿y qué pasó? No, pues resulta que saqué un certificado de tradición y aparece que embargaron los de la DIAN. Gloria a Dios, se acabó el negocio y Estercita siguió en la iglesia, porque el diablo lo que quería era distraerme, y si ven que el diablo pone cosas agradables y bonitas, y yo estaba ilusionada. Si no oramos así, si no hablo con el apóstol, si no dependo del Señor, vea, yo creo que no estuviera aquí. Del diablo cómo lo distrae a uno. Entonces hay que ser prudentes, amén. El hombre prudente no solo presta atención a la palabra, sino que la debe poner por obra. Y cuando se construye sobre la roca, ésta permanece en medio de grandes tempestades. En Mateo 7 vemos que los dos hombres tienen en común que escuchan la palabra de Dios, que deciden edificar una casa. La diferencia está en dónde la edificaron. El prudente se esforzó más, porque en Lucas 6:18 nos dice que este hombre cava hondo y pone cimientos sobre la roca.
Y en lo espiritual me hace pensar en Romanos 12:2, porque nosotros tenemos que renovar nuestra mente conforme vamos sabiendo la palabra. Entonces tenemos que desechar todo lo que traíamos de antes, que ahora nos es tropiezo, amén. Entonces hay que renovar nuestra mente para que nos vaya bien. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7 nos enseña que hay dos puertas, dos caminos y dos destinos. Entonces, dependiendo la puerta y el camino que elijamos, llegamos al camino que Dios desde un principio quiere para nosotros. Amén. Entonces, tenemos que ser prudentes. En la Biblia K2, en Mateo 7:24, volvemos ahí. Así que todos los que oyen estas palabras mías y actúan por ellas serán como un hombre prudente que edificó su casa sobre cimiento de roca. La Nueva Traducción Viviente dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Está más resumido, más concreto, amén. Los fundamentos de nuestra casa deben ser firmes, hondos, seguros, estables, para que permanezca también en lo espiritual, amén. Tenemos que escuchar la palabra y ponerla por obra, amén. En Deuteronomio 6:3 nos dice: que cuidemos de poner por obra la palabra para que nos vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Señor Dios de tus padres. Amén. El Señor Jesús le respondió a una mujer que le dijo: dichosa la madre que te parió y los pechos que mamaste. El Señor le dijo: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Amén. El hombre prudente escucha atentamente las instrucciones para seguirlas y así guiarse correctamente. La prioridad del hombre prudente que quiere hacer las cosas bien no es tanto las cosas que haga para el reino, sino buscar una intimidad con el Señor para poder escuchar sus instrucciones y discernir correctamente y hacer lo que el Señor quiere y no lo que la persona piensa que debe ser, como el ejemplo que le puse de mi frustrada frutería. En Juan 14:23, vamos ahí a Juan 14:23. Ay, santo, santo, santo. Juan 14:23. Dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y más adelantico en Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis
y os será hecho. Amén. Entonces vemos cómo el Señor siempre está de nuestra parte y nos está recalcando que hay que permanecer en Él para poder ser bendecidos. Y entonces así todo lo que nosotros deseemos que esté conforme a la voluntad de Él, Él no lo concederá. Amén. Amén, amén. Vemos que nosotros somos hijos de Dios, dice nuestro amado Yeshua Hamashia, nos enseñó a llamar al Padre, Padre. Antes no era así. Se creía en Dios, pero se pensaba en Él como alguien que era enojón, pero Él enseñó que Él es nuestro Padre. Y cuando Jesús vino, dice que Él fue hecho carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria. En Efesios, vamos a Efesios 6, del 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Recuerda que en el principio les hablé de la piedad hacia el Señor. Entonces, si nosotros ahora sabemos que somos hijos y que Él nos rescató, entonces debemos tener un amor fiel y leal para con Él, alabarlo y bendecirlo, respetarlo. ¿Y cómo lo honramos y lo respetamos? Obedeciendo sus mandamientos, amén. Así como a nuestros papás nosotros los respetamos y les obedecíamos, y así debemos enseñar también a nuestros hijos, así también debemos respetar al Padre. Entonces esa es de parte nuestra la piedad para con el Padre, para no enojarlo, por respeto, por amor a Él, obedecerle para no enojarlo, amén. Ese es el mejor consejo que les puedo dar en este principio de año, amén, para que reflexionemos y como les decía en un principio, no me es molesto repetirles lo mismo porque es lo que dice en toda la palabra, desde el principio hasta el fin es lo que dice toda la palabra, amén. Debemos anhelar ser como el hombre de Salmos 1. En la Biblia K2 dice, bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos y no ha estado en camino de pecadores ni se ha sentado con escarnecedores. Su delicia está en la Torá de Yahweh. Bendito su santo nombre. En su Torá medita de día y de noche y es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en temporada, sus hojas nunca se marchitan y todo lo que hace prospera. Entonces debemos creer en esta bendita palabra, porque si el Señor lo dice, eso es así, amén. Y debemos anhelar ser como ese hombre del Salmo 1, para que el Señor nos bendiga en todo tiempo y no apartarnos del Señor, ser esos pámpanos agarrados ahí de ese tronco que es Yahshua Hamashia, para estar frondosos, verdes y dar mucho fruto, amén. En segundo lugar, el hombre sensato es un hombre que sabe que su corazón lo puede engañar. El Señor Yeshua Hamashia nos enseñó que no es cumplir externamente, sino tener un corazón
de obediencia, un corazón muy obediente, o sea, hacer las cosas con sinceridad, amén. Mateo 5:17 dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y si Él vino a hacer eso sabiendo lo que iba a pasar allá en la cruz, que iba a tener dolores horribles porque tenía que llevar todo el dolor y todo el sufrimiento de los pecados de toda la humanidad desde el principio hasta el fin. Esos dolores horribles, horribles, horribles que nunca más nadie ha pasado. Y Él lo hizo por amor al Padre. Nosotros debemos disponernos para crucificar nuestro cuerpecito, no hacer lo que a nosotros nos parece, sino hacer lo que agrada al Padre, amén, por amor de su santo nombre. Entonces debemos estar examinando nuestros pensamientos y nuestro corazón, porque Él nos enseñó que de nuestro corazón es que salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios y todo lo que no glorifica el nombre del Señor, amén. Es necesario que constantemente estemos examinando nuestros corazones y las motivaciones de por qué hacemos las cosas. Acá el apóstol Fernando, el apóstol Graciela, siempre nos están hablando de eso. Diariamente tenemos que examinar nuestro corazón y pedir perdón por todas las cosas que de pronto hicimos mal en el día. Amén. Cuando nuestro Señor Jesús estaba en esta tierra, Él enseñaba distinto de como enseñaban los profetas de la antigüedad. Los profetas en la antigüedad enseñaban la palabra diciendo, decían, el Señor ha dicho. Pero el Señor Jesús no usaba eso, no, sino Él decía, viste que en la antigüedad se os dijo, pero yo os digo. Vamos a... Se me perdió. Pero yo os digo, ustedes han oído, no matarán, pero yo os digo, el que se enoje con su hermano, vamos a Mateo 5, 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y en cuanto, por ejemplo, al adulterio, el Señor decía, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y luego sigue diciendo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, no lo uses. Por ejemplo, cuando los hombres ven una mujer hermosa y se ponen a mirarla, a repasarla, como nos dice el apóstol, que eso no se debe hacer. Entonces, no es quitarse el ojo, sino no usarlo para que le sea ocasión de imaginarse cosas o ir más allá, pecar en su mente, amén. Es no usar nuestros miembros para lo malo, amén. Amén, amén, amén. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él les decía a los discípulos, hagan lo que ellos dicen,
pero no lo que ellos hacen, porque ellos enseñaban y no practicaban. Amén. Y también les decía que él les enseñaba, pero que él no tenía pecado, porque era el Dios encarnado. Vamos a Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces el Señor Jesús mismo vino a deshacer las obras del malo y a corregir las malas interpretaciones que había en esa época. Vamos a Deuteronomio 6:24. Y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de nuestro Dios como Él nos ha mandado. Amén. Juan 17. Vamos a Juan 17. Del 7 al 12. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo les guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Proverbios 3, del 5 al 6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Bueno, vamos a orar. El Señor es grande y misericordioso y nos pone a repetir toda su palabra, aunque estamos en principio de año, toca repetir lo mismo porque la palabra no cambia. Dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y entre más repasemos, escuchemos y pongamos por obra, mejor nos va a ir porque tendremos olor grato para el Señor. Amén. Amén, amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor,
por esta palabra, Señor, que tú nos has regalado para este día. Padre, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu precioso nombre, Señor. Gracias, papito lindo, por tus enseñanzas. Gracias, mi Rey amado, porque no te cansas de repetirnos las mismas cosas, los mismos mandamientos, Señor, porque nos amas, Señor, porque quieres, Señor, que tengamos esa intimidad contigo, Señor, que nuestro corazón, Señor, esté lleno de ese temor reverente por ti, papito lindo, para que hagamos las cosas como tú dices, Señor, y no hagamos lo que nosotros queremos, Señor, para que seamos irreprensibles delante de ti, Señor, para que tengamos olor grato, papito lindo, delante de tu presencia, Señor, para que tú escuches, Señor, cada oración, Señor, y nos concedas, Señor, todo lo que deseamos, Señor, si está conforme a tu palabra, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, honramos tu precioso nombre, porque tú eres ese Dios grande, poderoso, Señor, que hace maravillas y prodigios, Señor, porque nos amaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias, papito lindo, porque nos quieres delante de ti cada día, cada momento, Señor. Permítenos, Padre amado, Señor, que tu palabra, Señor, esté puesta en nuestro corazón, Señor, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Yeshua HaMashiach, Señor, que la repitamos a nuestros hijitos, Señor, a nuestros descendientes, Señor, para que seas tú, Padre de la gloria, Señor, guardando nuestro caminar cada día, Señor, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Yeshua HaMashiach, Señor. Oramos, Padre eterno, Señor, por nuestros apóstoles, Señor. Te pedimos, Padre de la gloria, Señor, que tú los estés fortaleciendo, bendiciendo, sorprendiendo, Señor, con todas las riquezas de tu gloria, Señor, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Te damos gracias por sus vidas, por sus ministerios, Señor, y así como los has llevado en bendición, Señor. Sabemos, Padre amado, Señor, que les estás dando el mejor descanso, Señor, y que los traerás en bendición y con tu gloria, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, también oramos y presentamos delante tuyo, Señor, a Demi, a Pati Villamil, Señor, a Norma Ceballos, a Aurora Fandiño, a Liliana Rincón, a Pachito Huerta, Señor. Te damos gracias por sus vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por estos siervos, Padre eterno, estos hijos tuyos, Señor, que cada día se presentan delante tuyo, Señor, que no faltan, que siempre se conectan o que están aquí contigo, Señor, cuando tú les permites venir, papito de la gloria, Señor, y a los que están, Padre Santo, privados de la libertad, Señor, sabemos que tú tienes un propósito, Señor, para con esas vidas, Señor. Te damos gracias, papito lindo, porque tú estás quitando esas vendas, Señor, esos imposibles, Padre de la gloria, Señor, son deshechos en esta hora, Padre, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Yeshua HaMashiach, Señor. Oramos, Padre amado, Señor, por cada uno, Señor, de los miembros de esta iglesia, Señor, por la señora María de Jesús Pachón, Señor, por la doctora Yolanda Cortés y su mamita, Señor, para que seas tú, Padre de la gloria, fortaleciéndolas, sanándolas, Señor, para que tú, Padre de la gloria, Señor, fortalezca sus cuerpos de la cabeza hasta los pies, Señor, y las llenes de salud, Señor, para que sus venas y arterias, Padre amado, Señor, sean sanadas, Señor, para que esos corazones, Padre de la gloria, Señor, funcionen al 100%, Señor, como al principio, Padre de la gloria, para que esas articulaciones, para que esos músculos, Padre de la gloria, Señor, sean sanados y fortalecidos en el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Enviamos palabra de sanidad sobre esas vidas, sobre esos cuerpos que necesitan salud, Señor, en esta hora, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Padre, por las personas que están conectadas, Señor. Nos despedimos
Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y los invitamos para una próxima oportunidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y aquí, Padre.